Si matas una cucaracha, eres un héroe, pero si matas una mariposa, eres malo. La moral tiene criterios estéticos. Sea quien fuera el que dijo esta frase por primera vez, no estaba muy alejado de la realidad. En los colegios reciben más bullying los niños bajitos y los que tienen sobrepeso u obesidad. En las empresas, las personas más altas ganan más dinero. Los meseros atractivos reciben mayores propinas y no quiero empezar con el encarcelamiento. El efecto halo es en la psicología la tendencia que tenemos los seres humanos a intuir que cuando una persona tiene una característica positiva, más comúnmente el atractivo físico, tendrá también otras características positivas que varían entre, y eso se ha comprobado empíricamente incontables veces, salud, inteligencia o hasta incluso honestidad. En un estudio del 74, a 60 universitarios se les indicó calificar la calidad de un ensayo. Un tercio tenía la imagen de una mujer atractiva como autora, otro tercio una no atractiva y al tercero ninguna imagen. En una escala del 1 al 9, el ensayo bien escrito de la autora atractiva recibió un promedio de 6.7, mientras que la poca atractiva recibió uno de 5.9, con un 6.6 como control. La brecha fue mayor en el ensayo malo. La autora atractiva recibió un promedio de 5.2, el control un 4.7 y la autora poco atractiva 2.7. No solo ser atractivo da la impresión de ser inteligente, sino que también hace que la gente tienda a darte mayores recompensas y menores castigos. Se ha encontrado una y otra vez en estudios de jurado simulado en los que los participantes juzgan los crímenes de ciertos personajes ficticios, con foto incluida. Los personajes atractivos constantemente reciben sentencias menos severas y son encontrados culpables con menor frecuencia a los no atractivos. Este tipo de prejuicios también se presentan en el mundo de los negocios. Este estudio tenía básicamente el mismo procedimiento que el antes mencionado. Había 9 perfiles de aplicantes a un puesto de trabajo que solo variaban en la foto allí presentada. La atractividad física de la persona en dicha foto influenciaba significativamente en la evaluación de dicha aplicación, y este no es el único papel en el que se ha llegado a esta conclusión. Si observamos esta estadística de los CEOs del S&P 500 o los jefes ejecutivos de 500 compañías muy grandes de los Estados Unidos, podemos ver que en promedio tienen 58 años de edad, y de hecho el 58% de ellos mide más de 6 pies o 1,82. Pero en los Estados Unidos solo el 9% de los hombres de 58 años tienen tal estatura. Si lo ves de cierta manera, eso indicaría que medir más de 1,82 multiplica por 6 tus probabilidades de ser CEO. De hecho, en este otro estudio se encontró que cada pulgada de estatura, o 2.5 centímetros, le agregaban $789 en promedio a tu salario, incluso cuando se controlaba por género, edad y peso, y que en una carrera de 30 años, alguien que mide 1,82 gana en promedio $166,000 más que alguien que mide 1,65. Este estudio analizaba números de Estados Unidos e Inglaterra, pero este otro de China llegó a la conclusión de que cada centímetro adicional de estatura está asociado con un aumento del 1,30% en los ingresos anuales. En otras palabras, una persona que mide 1,68 y gana $50,000 por año esperaría ganar alrededor de $2,000 más si midiera 1,70 y $4,000 más si midiera 1,72. Ahora tengan en cuenta que esto no significa que tu jefe te vaya a dar un pequeño aumento solo por haber crecido un par de centímetros. Es simplemente una manera de explicar una correlación estadística en una muestra de miles de personas. No solo te pagan más, sino que también se encontró en ese papel de 2015 que si eres más alto, las personas van a tener más probabilidades de darte la vía en un camino cerrado, en una calle conglomerada, y de desviarse para no invadir tu espacio personal cuando estén caminando hacia ti. Claro que ser más alto te da en general un mayor estatus en las distintas interacciones sociales. Te da, por así decirlo, un boost en el valor social, como ya vimos con el salario. Pero este beneficio también es disfrutado por las personas atractivas en general, no solo las altas. En este análisis se encontró que los meseros atractivos, ya sea por propinas o salarios, ganan aproximadamente, en promedio, $1,261 más al año que los meseros no atractivos. Una cantidad que es equivalente a 1.5 meses de renta promedio en los Estados Unidos en el momento en el que se hizo el estudio. Ahora, respecto al tema del amor, podrás estar pensando, no importa, como soy hombre, mi físico es menos importante. Como dijo Sorem en su otro video, simplemente tengo que ser un drogadicto narcisista con tendencias psicopáticas. I'll have to ask my accountant about that. Los que van a ver a continuación son uno de los estudios, como decimos en Colombia, más gonorrea que he leído en toda mi vida. En esencia, se demuestra que en el caso de mujeres que ya tenían una pareja, coincidentalmente, cuando están en la última fase folicular y fértil del ciclo menstrual, encontraban las caras más masculinas, indicador de salud, estado hormonal o calidad genética, más atractivas que las femeninas. Una interpretación de este resultado es el de la frase de Alpha Fox, Beta Bucks, o culiadas de alfas, dinero de betas, insinuando que en los momentos en los que las mujeres tienen menos probabilidades de quedar embarazadas, prefieren a los hombres
hombres más femeninos, tal vez para atraer a hombres que estarían dispuestos a tener más dedicación con su pareja, de su descendencia y menos competitivos o impulsivos. Pero cuando ellas están en sus etapas más fértiles y con más probabilidades de quedar embarazadas, ellas preferirían a hombres más masculinos, con mejor genética, con niveles más altos de testosterona, pero al mismo tiempo más volátiles, que tomarían más riesgos, hombres más competitivos, pero que invertirían menos en sus hijos, que serían más sexualmente infieles y entre muchas más características relacionadas con los niveles elevados de la testosterona. Y de hecho, la presencia de esta en el crecimiento estando altamente ligada al dimorfismo sexual en el hombre, o sea, a la apariencia más masculina en las caras, y estas características de la personalidad estando asociadas con las caras más masculinas. En palabras más simples, esto significaría que cuando tienen menos probabilidades de quedar embarazadas, se sienten atraídas por los simps, los betas, los cocks, tal vez para utilizarlos como proveedores de recursos, pero cuando tienen más probabilidades de quedar embarazadas, se sienten atraídas por los alfas, los bad boys, los chads, en este caso para utilizarlos como proveedores de genes para su descendencia. Ahora, esto es solo una teoría, obviamente, pero tiene mucho sentido, en mi opinión. Además, cabe también reconocer que habiendo sufrido más bullying y literalmente siendo menos intimidante por tu tamaño, es incluso más difícil tener confianza para ciertos individuos. De hecho, siendo más bajito o teniendo una estatura más pequeña, literalmente tienes más probabilidades de suicidarte según ese artículo, tienes una menor autoestima según ese estudio y las personas perciben que tienes una menor autoestima según ese otro papel. No solo si eres alto, es más probable que tengas y aparentes tener una mayor autoestima, o sea, confianza, en el ámbito de la seducción, sino también podemos encontrar otro fenómeno interesante si observamos este otro artículo. A 88 hombres se les mide su inteligencia con varios exámenes y basado en clips cortos se les pidió a mujeres que calificaran su humor, atractivo físico, atractivo general e inteligencia. Al final se encontró que la inteligencia medida con exámenes no predecía la atractividad de un hombre, mientras que la inteligencia percibida y el sentido del humor sí lo hacían. Estos resultados podrían ser interpretados de la manera que, en un encuentro corto, tu verdadera inteligencia no afectaría tu atractivo físico, pero el ser más físicamente atractivo podría dar la impresión de ser más inteligente, y por ende más atractivo. Esta no sería la primera vez que se evidencia el hecho de que ser atractivo físicamente da la impresión de mejores rasgos de la personalidad e inteligencia. En este estudio de 2013, 5.703 personas participaron en un evento de citas cortas de 3 a 7 minutos. Se midió la estatura de los hombres y de las mujeres. La tabla que estás viendo en este momento describe la cantidad de competidores que tienes en relación a tu estatura. Es decir, un valor más alto indica que el número de individuos para una estatura determinada es alto en relación con el número de individuos del sexo opuesto para quienes esa estatura se encuentra dentro del rango de altura aceptable. Es decir, más mujeres preferirían a un hombre alto que un hombre pequeño. Entonces, entre más pequeño seas, estás compitiendo con la misma cantidad de hombres por menos mujeres. En otras palabras, entre más alto sea el valor a la izquierda, más difícil lo tienes. Para las mujeres este valor es generalmente muy bajo, o sea, es también desde el 1.50 hasta el 1.72, donde ligeramente empieza a subir. Ni siquiera llega a los 4 competidores en promedio en los 1.90. Pero para los hombres, desde el 1.80 al 1.70 empieza a subir de una manera considerable, pero más o menos desde el 1.72 para abajo, cada centímetro es literalmente otros 2 competidores más, hasta que llega a más o menos los que miden 1.40. Y esta otra figura compara las probabilidades que tenías de recibir una respuesta de sí cuando se le preguntaba a la otra persona si estaba interesada en contactarte más allá de la cita. Para las mujeres la estatura no afecta tanto, aunque la estatura preferida estaba más o menos en el 1.65, pero para los hombres, en promedio, los que tenían las mayores probabilidades de recibir un sí, en más o menos 37%, eran los que medían 1.90. Ahora tengan en cuenta obviamente que este estudio fue hecho en Norteamérica, donde medir 1.90 es ser alto y no es ser un gigante, como en la TAM. Después caía más o menos a 34% para los que medían 1.80 y bajaba hasta alrededor de 22% para los que medían 1.70. Ahora, en realidad, este estudio fue desarrollado en donde la estatura promedio es 1.75 para los hombres, 5 centímetros más que Colombia o 6 centímetros más que México, pero igualmente muestra demasiado. Y no crean que por ser mujeres están mejor que los hombres. Según esta otra estadística de 2018 que mencioné en mi video del male y female gaze, deseabilidad de ambos géneros en relación a la edad. Como vemos, la de las mujeres cae bruscamente desde que tiene 18, pero el de los hombres llega a su pico en los 50 años. Y también se puede observar que el punto más alto de las mujeres es mayor al pico de los hombres. Básicamente, esto significa que literalmente en tu punto más alto eres en promedio más atractiva solo por ser mujer en comparación a un hombre. Si tomamos en cuenta el efecto halo en el juicio de la personalidad, todas las características que tengas aparte de tu físico tendrían en realidad menos peso en tu atractivo general, al ser la percepción de estas dependientes en tu mismo aspecto. Si eres más alto, inspiras más estatus, imponencia y hasta incluso autoestima. Y si eres más atractivo, inspiras más honestidad, bondad e inteligencia, entre otras. De hecho, aparte de todos los estudios que he mostrado antes, en esta estadística de, una vez más, OkCupid, en el que se le pide a los usuarios calificar la personalidad
personalidad y separadamente la atractividad de otra persona, cualquier persona que entienda estadística básica podría ver la gigantesca relación. En el contexto de este estudio, si eres un 3 de 5 en físico, tu personalidad no puede ser mayor a 4, pero tampoco menor a 2. Ahora, obviamente, esto es una sobresimplificación del juicio real, dado que la estadística viene de un sitio web de citas donde todo lo que se ve es una pequeña parte de toda la vida de una persona. Pero aún así, dice mucho. De hecho, lo mismo pasa cuando su perfil con texto y sin texto es calificado separadamente. La misma relación se evidencia. En este estudio del 2007, en el que participaron 81 hombres y 82 mujeres, se le hizo un cuestionario de 30 minutos preguntando por varias variables de los participantes. Una de las preguntas del cuestionario era qué tan importante es el aspecto físico para ti, en donde los hombres respondieron con un promedio de 8.04 en una escala del 1 al 10, mientras que las mujeres con un promedio de 7.18. La segunda parte del estudio consistió en un evento de 2 horas en el que los integrantes tendrían citas rápidas entre sí. Después de las citas, se encontró que el atractivo físico predecía la iniciación de relaciones algo bien, siendo la correlación .43 para los hombres y .46 para las mujeres. Es decir, a pesar de que los hombres admitirían preocuparse más por el atractivo físico en la encuesta, en este contexto, el físico sería un poco más importante para las mujeres que para los hombres. Conclusión que contradeciría fuertemente nuestro pensamiento general, tal vez por la siguiente razón. Como he mencionado en anteriores videos, dadas nuestras diferencias fisiológicas, como por ejemplo el hecho de que las mujeres se pueden embarazar y los hombres no, nuestra evolución le ha dado estándares mucho más altos a las mujeres que a los hombres, especialmente en el ámbito de corto plazo. El atractivo físico de un hombre toma mayor peso. De hecho, para poner en perspectiva, según el New York Times, en Tinder, los hombres deslizan a la derecha casi la mitad de las veces, cuando las mujeres lo hacen aproximadamente una de cada 6 veces. Según el estudio del otro video, siendo mujer puedes salir al campus de tu universidad, ofrecerle a un extraño hacer el delicioso porque sí, y el 75% te va a aceptar la oferta en promedio, cuando si eres hombre, el 0% de las mujeres te aceptaría. Este estudio ha sido recreado otras veces y en muy pocas ocasiones se ha logrado levantar ese 0%. El hombre tiene que ser extremadamente atractivo. Esta dinámica pergámica en la que existe, por así decirlo, un oligopolio de ciertos hombres sobre todas las mujeres, la cual es cercana a nuestra biología, es un tanto deprimente desde la perspectiva del hombre moderno. Si observamos la historia humana, siempre ha sido común la poliginia, o sea, el matrimonio o el convenio de un hombre y múltiples mujeres. De hecho, siendo practicada en el 85% de las sociedades humanas. En muchas de ellas, la mayoría de la población era monogámica, o sea, un hombre y una mujer, y solo los reyes, los aristócratas o las élites practicaban la poliginia. Varias teorías que suponen que la monogamia se empezó a presentar con la agricultura y otras que se promovía por la aristocracia romana o la iglesia católica para sus propios intereses. También, si observamos la cristianidad como un manual de cómo vivir hecho para la persona promedio de la Edad Media, en la sociedad en la que los hombres ya no morían constantemente en la naturaleza, la humanidad vendría a tener una relación poblacional de una mujer por cada hombre, haciéndolo insostenible, por así decirlo, que la práctica de la poliginia fuera común. Hoy en día, con la normalización del sexo casual, la empoderación sexual de la mujer, la disminución del matrimonio, la cultura hookup, las redes sociales y el hecho de que cada mujer pueda escoger entre 30 hombres en sus DMs, las relaciones largas de un hombre por una mujer han disminuido y hemos vuelto a nuestra naturaleza real, haciendo que cada vez sea más común el celibato y la virginidad, especialmente la masculina. Mi abuela se casó a los 17, mi papá a los 23 y la mitad de mis amigos que están terminando su adolescencia son vírgenes. Si nos comparamos con nuestros antepasados, este fenómeno es simplemente increíble. El hecho de que un hombre o una mujer haya terminado completamente su adolescencia o incluso parte de sus 20 sin haberse enamorado o tenido relaciones suena surreal, pero aún así es una problemática cada vez más real. De hecho, según esta estadística británica, poco más de 1 de cada 4 hombres es virgen a la edad de 30. Puedo hablar de eso en otro video. Y de hecho, mientras investigaba sobre estadísticas como estas, encontré esta un tanto interesante. Básicamente, las mujeres más atractivas del sitio web reciben menos mensajes que las mujeres no tan atractivas. En esta estadística, donde se organizaban en una escala del 1 al 5, vemos que las que más reciben mensajes serían más o menos las 8 de 10, mientras que las más atractivas o las 10 de 10 reciben más o menos la misma cantidad de mensajes que las 5 de 10. Tal vez porque al ver el perfil de Instagram de 8019 seguidores, 2 publicaciones y 110 seguidos, la mayoría de hombres van a pensar que no son lo suficientemente buenos como para merecer la atención de esta mujer. Entonces, si tú eres de los pocos que tienen la mínima confianza para dirigirle la palabra la primera vez, Jessica, right? Yeah, hi, sorry. I thought you knew my name because we've interacted so many times, but maybe I was just being stupid. Sorry. Hi, I'm Jessica. That's me. Cool. Jessica. See you around. Yeah, I hope I see you around. Guess we'll see. puedas resaltar más de lo que pienses solo por hacerlo. Y si creen que recibir una propina más grande o una nota mayor es demasiado, no han escuchado sobre la iristofilia o el interés sexual hacia los criminales. En 2014, un joven Jeremy Mix manejaba al lado de su hermano a las 6 de la mañana cuando fue detenido por la policía, quien al encontrar un arma en su carro, lo arrestó y publicó su mugshot o su foto policial en la página de Facebook del departamento de la policía de Stockton, donde se hizo viral su foto. Mix cuenta como a menos de 24 horas de que su foto hubiera sido publicada, recibió cientos de cartas de mujeres, incluyendo fotos de ellas y
nudes, según su testimonio. No solo esto, sino que también relata como mientras seguía encarcelado, recibió alrededor de 45 contratos, por allá modelaje, administración o películas. A pesar de que, según él, después de esto, su carrera como modelo es historia. No solo están dispuestas las personas a darte cartas, atención, trabajo, roles de películas, sino también aceptar el hecho de que literalmente seas un asesino en serie. La persona que estás viendo en pantalla se llamaba Richard Ramírez, quien a lo largo de su vida cometió 13 asesinatos, 11 agresiones sexuales y 14 robos. Lista la cual incluye el momento en el que tomó la vida de Mei Long, una niña de 9 años, y la colgó de su sótano colgando de su blusa, después de haberla violado y golpeado. No como olvidar el momento en el que el parcero entró en la casa de Bill Doy, de 66 años, y su esposa discapacitada, Lillian, de 56. Después de dispararle en la cara a Doy, Ramírez golpeó al hombre herido de muerte hasta dejarlo inconsciente. Entró en la habitación de Lillian, la ató con esposas y la violó, luego de haber saqueado la casa en busca de objetos de valor. A pesar de ser culpable de una larga lista de actos como estos, habiendo ya sido aprisionado y sentenciado a muerte, recibió incontables cartas y visitas de fans, siendo una de estas Doreen Loy, quien le escribió un total de 75 cartas. Asistía a sus juzgados y aseguraba que Ramírez era inocente. A veces, las personas solo pueden creer lo que quieren creer. Y tan increíble como suene, no sería el único que disfrutó de este tipo de atención después de cometer tales atrocidades. Cuando estaba en prisión Jeffrey Dahmer, asesino serial que mató y desmembró a 17 niños y hombres y cometió varios actos de necrofilia y canibalismo, recibió también gigantescas cantidades de cartas de fans mujeres, a pesar de ser homosexual. Lo mismo para Ted Bundy, quien no creo tener que introducir. Esta otra persona que están viendo en pantalla se llamaba Devon Erickson, quien en 2019, a sus 18 años, junto a un Alec McKinney de 16, sacó en media clase múltiples armas de la funda y una guitarra, y según un estudiante, gritó "nadie se mueve", lo que 3 de los estudiantes reaccionaron con el combate físico, uno de ellos siendo Kendrick Castillo, la única víctima del tiroteo. Castillo, un chico hispano de 16 años en el momento de su muerte, decidió junto a los otros dos atacar a 2 hombres armados en un acto de valentía, logrando salvar la vida de todos los demás, perdiendo Kendrick su vida y recibiendo Joshua Jones 2 tiros. Fue en 2021 cuando Devon Erickson, el tirador original, fue sentenciado a 1.282 años. Fue en este año cuando se convirtió en el asesino de TikTok, donde se volvió un hashtag tendencia junto a otros como Free Devon Erickson, llamando su atención gracias a su aspecto físico. Y a pesar de que ahora el tag de Kendrick Castillo tiene 10 veces la cantidad de views, recuerdo perfectamente como en su tiempo vi infinitas veces más la cara del perpetrador en la pantalla de mi celular que la del que dio su vida por sus compañeros. Y hasta ahora por primera vez veo la de los otros que se enfrentaron a los tiradores. Y esta tercera persona que están viendo en pantalla es Cameron Herron, quien iba a 160 km por hora en el volante del 2018 Ford Mustang que sus padres le habían regalado por su cumpleaños de 18, compitiendo contra otro vehículo conducido por John Barrinow, hasta que el Mustang estampilló a una Jessica Robinall de 24 años junto a su hija de 21 meses. En abril de 2021, Cameron fue sentenciado a 24 años en prisión, mientras que Barrinow, la persona con la que estaba compitiendo, solo fue sentenciado a 6 años de cárcel con 15 de libertad condicional. Tras conocerse el veredicto, se hizo viral el caso en redes, donde una cantidad gigantesca de personas aparentaban tener una gran empatía por Cameron, alegando que era una condena muy dura. Videos como este, que básicamente muestran las reacciones de los dos acusados en el acontecimiento, la reacción de shock de Barrinow contra la calmada de Cameron, insinuando que en realidad fue Barrinow el culpable del asesinato, a pesar de que en el mismo video literalmente se ve el carro de Cameron con la deformación del choque. Ahora el hashtag Cameron Herring teniendo 2.2 mil millones de views en TikTok y el de John Barrinow solo 5 millones. A pesar de haber leído incontables artículos sobre este increíble fenómeno, por alguna razón no he podido encontrar una explicación de algún psicólogo evolucionista respecto a esta tendencia, pero desde mi humilde conocimiento de la biología, podría suponer que, dado que biológicamente la belleza, salud y fertilidad, tiene sentido que las personas atractivas sean considerados saludables o físicamente aptos. Es decir, si yo te muestro estas dos caras y te pregunto cuál es más atractiva, probablemente vas a decir esta, porque no tiene una mala oclusión, o entre estas dos escogerías esta, porque no tiene un tabique torcido, o entre estas dos, esta, porque tiene más dimorfismo sexual debido a la presencia de la testosterona en su desarrollo maxilofacial, o entre estas dos escogerías esta, porque tiene una piel más saludable. En ese sentido, la salud contribuye a la atractividad, y las que ya nos parecen completamente impenetrables, no atractivas en lo más mínimo, con las que no te reproducirías si ustedes dos fueran los últimos 2 humanos en la faz de la Tierra, son las que tienen enfermedades muy graves, las que las hacen básicamente discapacitadas o impedirían de cierta manera reproducirse con ellas.
Y lo que encontramos hermoso, como la asimetría, dimorfismo sexual en hombres y mujeres, salud, es un diagnóstico que hace nuestro cerebro de qué tan apta es dicha persona para la reproducción. Lo mismo con la estatura. La desnutrición dificulta el crecimiento y el desarrollo cerebral. Tendría sentido entonces porque en los tiempos en los que conseguir 3 comidas al día no era tan fácil y la desnutrición era mucho más común, la estatura entonces sería un indicador de la cantidad de hambre que ha pasado un hombre en su vida, en qué tan bueno sería haciendo la tarea de conseguir comida, y tal vez del impedimento del desarrollo cerebral al que se podría haber expuesto. Ahora, en vista de que la supervivencia de la familia de un hombre recaía en la capacidad de este para proveer comida y de su salud, este sería un factor muy importante para su valor reproductivo. Y en efecto, la relación entre estatura y salud o menor mortalidad se ha encontrado varias veces, al igual que una débil relación entre atractividad e inteligencia. Al ser más alto, tus músculos, aún así teniendo una misma proporción relativa a tu cuerpo que los de una persona más pequeña, serán más grandes en general. Tus extremidades, que funcionan como palancas y otras máquinas simples, tendrán un mayor radio. Como pegar un martillazo, con un mango más largo, pegará más fuerte. Si matas una cucaracha, eres un héroe, pero si matas una mariposa, eres malo, porque los insectos pueden picar, esparcir enfermedades y están presentes donde hay basura y desechos. Pero las mariposas, los colibríes o las abejas están presentes donde hay fertilidad y las plantas que nos convienen para sobrevivir. Si matas una vaca, está bien, porque es comida, pero si matas un perro, está mal, porque nos ayudan a cazar. Se supone que está bien matar un insecto, pero está mal matar a una persona porque la persona puede pensar y tener sentimientos, y el insecto no. Pero por alguna razón está bien destruir un computador y no una persona. Si lo piensan bien, la diferencia entre los seres vivos y simples máquinas no es tan grande, y los estándares morales que consideramos tan inherentes a nuestra humanidad no son nada más que instintos de supervivencia. Además, si tenemos en cuenta que el propósito de la vida es la supervivencia y la reproducción, y que los seres humanos somos innatamente sociables porque nos conviene para lograr dicho objetivo, tal vez tendría sentido suponer que alguien que es más atractivo, o sea, más saludable, fértil o con mejor calidad genética, merezca un mejor trato en la tribu, o lo que sea, posiblemente explicando la razón por la que las personas atractivas generalmente reciben un mejor trato en los colegios, restaurantes, industrias, etc. Entonces, dado lo importante que es ser atractivo, tal vez quieras ver este video donde analizo la cultura popular y la ciencia para saber cómo ser más atractivo en todas las maneras que se pueden cambiar. Pero si lo vemos de cierta manera, muchas de las características que aparenta tener una persona atractiva, como ser saludable o en buen estado físico, te hacen en sí más atractivo, desde tener un bajo porcentaje de grasa hasta no tener acné. En mi opinión, sería esta la razón por la que si piensas en las personas más físicamente atractivas de tu salón, en el colegio o clase de la universidad, resultan caer casualmente casi siempre en la categoría de deportistas. Hay una razón por la que este estereotipo del macho alfa, del chad, casi siempre incluye algún tipo de rol como deportista en básicamente todas las películas adolescentes estadounidenses. El quarterback, el capitán del equipo de fútbol, las porristas y ese tipo de personajes. Una persona que haya pasado toda su vida practicando algún deporte, en general tendría una buena postura, musculatura, porcentaje de grasa, mayor producción de testosterona y disfrutaría de la incontable cantidad de beneficios que trae exponerse al sol, cosas que tal vez ayudarían en la salud de su piel, y probablemente crecería también con un maxilar y mandíbula bien desarrolladas, a diferencia del mentón retraído que se ve cada vez más en la sociedad moderna, pero más de esto en un momento. Ahora, respecto a lo demás, si me preguntan por mi opinión personal, la felicidad, la satisfacción viene de conseguirlo, ganárselo. Los finales felices no existen, nunca estaremos satisfechos, se trata del viaje, no del destino. No es lo mismo nacer rico que hacerse rico, y no es lo mismo ganarse la lotería a ganar cada centavo de $1.000.000. Entonces, nacer con el privilegio tal vez no sea tan bueno como uno pensaría, ya que no podemos hacer nada a nuestro aspecto físico, ¿verdad? ¿Y si te dijera que existe una cultura en internet basada en la investigación y el desarrollo de una pseudociencia que busca modificar la estructura facial y maximizar todas las métricas posibles del aspecto físico para ser más atractivo utilizando técnicas caseras y no quirúrgicas? Pero eso es un tema para otro video. Dejo el link del Discord en la descripción del canal, donde hablamos básicamente todos los días con suscriptores de temas como este y lo que sea. Y como siempre, fuentes en la descripción y gracias por ver.